Si estás viendo esto, ya es tarde. Lo que estás por presenciar no es una simple leyenda urbana, sino el archivo 404. Existe una señal que no solo borra datos de un disco duro, sino que parece borrar la existencia misma de las personas de nuestra realidad. Bienvenidos a una investigación profunda sobre la frecuencia del olvido, un fenómeno que la ciencia ignora, pero que el miedo reconoce perfectamente. Todo comenzó en 1998, mientras el mundo se preparaba para el nuevo milenio. Una estación de radio pirata captó algo imposible. No era una transmisión humana, eran patrones matemáticos que causaban náuseas y una extraña sensación de despersonalización en quienes la escuchaban. Ese mismo año, las desapariciones masivas comenzaron. Gente que salía a comprar el pan y nunca regresaba. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que sus familias, sus amigos, incluso sus registros oficiales, comenzaban a desaparecer días después, como si nunca hubieran existido. Analicemos este metraje recuperado de un búnker militar. Noten la distorsión en las esquinas. Eso no es un fallo de la cámara. Conozcan el caso de Elias Stone, el programador conocido como el hombre sin sombra. Él creía haber encontrado un error en el código de la realidad. Thorne dejó un diario digital antes de esfumarse. Decía que la frecuencia del olvido era un sistema de limpieza para una simulación que está fallando. Muchos reportan haber escuchado una melodía infantil distorsionada antes de que algo malo ocurra. Un efecto Mandela llevado al extremo absoluto en la señal. No ha muerto. Ha evolucionado. Ahora se esconde en los paquetes de datos de Internet, en los videos que ves a las 3 de la mañana. Un investigador intentó rastrear la IP de origen recientemente. Lo que encontró fue un servidor que no debería existir físicamente. En esta grabación en vivo, el investigador desaparece. Miren bien el monitor. Su imagen se pixela y se desvanece en tiempo real. Testigos afirman ver una figura recurrente hecha de píxeles negros. Una entidad que acecha a través de los lentes de las cámaras de seguridad. ¿Es nuestra tecnología una herramienta o una trampa? ¿O es simplemente que nuestra percepción no puede procesar los fallos del sistema? Antes de terminar, te hago una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que un recuerdo tuyo nunca existió para los demás? Revisa tus fotos antiguas, mira los bordes. Busca a esa persona que jurarías que estaba allí, pero que hoy ya no aparece en el papel. La frecuencia del olvido está sonando ahora mismo, solo que tu cerebro ha aprendido a ignorarla por ahora. Buenas noches. Buenas noches, y recuerdan, el archivo 404 nunca está realmente vacío. Parte 2. La frecuencia del olvido. A los que escucharon demasiado, no todos dejaron de escuchar la señal. Eso fue lo primero que descubrieron y lo último que quisieron aceptar después de que el caso empezara a circular en foros ocultos. Un pequeño grupo decidió grabar la frecuencia durante horas continuas, sin interrupciones. Lo que encontraron no era solo ruido, era un patrón. Al principio parecía aleatorio, interferencias, estática, pulsos sin sentido. Pero al analizarlo con software de espectrograma, algo empezó a aparecer, como si la señal tuviera capas ocultas. Capas que no estaban hechas para ser escuchadas, sino para ser encontradas. Uno de los investigadores, un ingeniero de audio llamado Marcos, fue el primero en notarlo. Dijo que si aislaba ciertas frecuencias dentro de la transmisión, se formaban estructuras similares a voz humana. No palabras claras, no frases completas, pero sí intentos de decir algo. Durante semanas, Marcos trabajó solo, casi obsesionado, en apenas dormía. Subía fragmentos cifrados a un servidor privado y luego los borraba. Hasta que un día publicó un archivo diferente. Un audio limpio, sin estática, sin distorsión, solo una voz. Una voz que decía algo imposible. ¿Nos estás recordando? Después de eso, Marcos desapareció. Su último acceso fue a las 3:17 de la mañana. Subió un archivo titulado Final Layer WOF. Nadie pudo abrirlo completamente. El archivo estaba corrupto, o eso parecía, porque cada persona que intentaba reproducirlo
reportaba algo distinto. Algunos escuchaban susurros, otros silencio absoluto. Pero hubo un patrón inquietante. Todos olvidaban haberlo escuchado. Minutos después, los foros comenzaron a llenarse de mensajes confusos, usuarios preguntando por archivos que ellos mismos habían subido. Era como si la frecuencia no solo se escuchara, sino que respondiera. Un nuevo experimento comenzó esta vez, en vivo. Un streamer anónimo decidió transmitir la señal en directo durante 12 horas. Miles de personas se conectaron al principio. Nada, solo ruido blanco, pero a las 2 horas algo cambió. El chat empezó a comportarse de forma extraña. Usuarios escribiendo frases incompletas y luego nombres reales. Gente en el chat empezó a ver su propio nombre escrito por otros, aunque nunca lo habían compartido. Y entonces ocurrió. A las 3:17 de la mañana, la transmisión se quedó en silencio. No ruido, no señal, nada durante exactamente 7 segundos. Y en ese vacío, todos escucharon algo. No en los audífonos, sino en su mente. Una frase, la misma para todos: ahora tú también eres parte. El stream terminó abruptamente. El canal desapareció horas después. Pero eso no fue lo más inquietante. Personas comenzaron a reportar pérdidas de memoria. Pequeñas al principio, donde dejaron las llaves que comieron ese día. Pero luego empeoró en gente, olvidando rostros, calles conocidas, incluso su propia voz. La frecuencia no era una transmisión, era un proceso algo que no solo se escuchaba, sino que se instalaba, como si cada persona que la oyera dejara espacio para algo más, algo que no pertenecía a este lado. Y aquí es donde todo se vuelve más inquietante, porque algunos creen que la señal sigue activa no en radios, sino fragmentada, oculta en sonidos cotidianos, en interferencias digitales, en audios comprimidos, incluso en videos. Así que la verdadera pregunta no es qué es la frecuencia del olvido. La pregunta es, ¿cuántas veces ya la has escuchado? Y peor aún, ¿qué parte de ti ya no está? Esto no debería existir. Si estás escuchando esto, ya es demasiado tarde. Los últimos registros sobre la frecuencia del olvido no provienen de investigadores, ni de foros, ni de archivos filtrados. Provienen de personas, como tú, gente común, que empezó a notar algo extraño, no en el mundo, sino en ellos mismos. Todo comienza con una sensación. No es dolor, no es miedo, es ausencia, como cuando entras a una habitación y olvidas por qué estás ahí. Pero esto es diferente, porque la sensación no desaparece. Se queda, crece y empieza a tomar forma. Los primeros reportes fueron ignorados. Personas que afirmaban sentirse incompletas, como si algo en su memoria hubiera sido arrancado, con precisión quirúrgica. No recuerdos importantes, sino detalles, pequeños fragmentos de identidad, la forma en que ríes, una palabra que siempre usabas, el tono de tu voz al decir tu propio nombre. Pero entonces apareció el primer caso documentado, una mujer que grabó un video para sí misma. En el video, ella llora, no por tristeza, sino por desesperación. Dice algo que nadie entendió en ese momento. Ya no reconozco mis pensamientos, días después. Su familia reportó que seguía viva, caminaba, hablaba, comía, pero algo no estaba ahí en su forma de mirar, su forma de responder. Era como si alguien estuviera usando su cuerpo, sin saber completamente cómo hacerlo. Los pocos investigadores que quedaban llegaron a la teoría final, la que nunca quisieron decir en voz alta. La frecuencia del olvido no borra recuerdos, hace espacio, porque algo necesita ese espacio. Al analizar los audios más profundos, encontraron patrones que no eran humanos, no eran lenguaje, no eran códigos, eran estructuras, como si cada sonido fuera una instrucción, una forma de reconfigurar la mente. Y entonces todo encajó. La señal nunca fue enviada para comunicarse con nosotros. Fue enviada para prepararnos
preparar nuestras mentes, nuestros recuerdos, nuestra identidad, para algo que no puede entrar, a menos que haya espacio suficiente. Aquí es donde los registros se vuelven inestables, fragmentados, incompletos, como si incluso la documentación estuviera siendo afectada. Pero hay algo que se repite en diferentes países, personas escribiendo la misma frase, sin conocerse entre sí. Ya está aquí. Nadie sabe cuándo empezó exactamente, pero algunos creen que el punto de no retorno ya pasó, que la frecuencia no necesita ser transmitida activamente, porque ahora viven quienes la escucharon. Y eso incluye más personas de las que crees. Tal vez viste un video con un audio extraño. Tal vez escuchaste una interferencia rara en tus audífonos. Tal vez ignoraste un sonido, pensando que era un error. Pero no lo era. Nunca lo fue. Porque la frecuencia del olvido no necesita que la entiendas. Solo necesita que la escuches. Una vez, después de eso, el proceso comienza lento, silencioso, imperceptible, hasta que un día te detienes en medio de una frase y no recuerdas cómo termina, hasta que escuchas tu propia voz y no suena como tú, hasta que piensas algo y sientes que no fuiste tú quien lo pensó. Y en ese momento ya no hay vuelta atrás, porque lo más aterrador de todo esto no es perder tus recuerdos, es darte cuenta de que algo más los está usando. Así que antes de terminar este video, hay una última cosa que debes preguntarte. ¿Cuánto de lo que eres sigue siendo realmente tuyo? Y si mañana despiertas sintiendo que algo falta, no intentes recordarlo, porque tal vez eso es exactamente lo que está esperando.